de blasfemia. No vaya a ser que cometamos el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Mari Morales, Dios te bendiga, hermana mía. ¿Cómo está? Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes de manera muy especial de parte del siervo. Padre, que en el nombre de Jesús te damos la gracia por este día, por esta oportunidad que nos concede de poder, Señor, enseñar tu palabra, de alimentar a tus hijos, mis hermanos, con el pan de la palabra de Dios. Padre, dame un corazón de carne, un corazón amoroso, corazón de padre, para enseñarle esta palabra con amor a estos hermanos. A ellos, Señor, dale un oído de escucha y un corazón de carne, para que esta semilla que va a ser sembrada en el corazón de ellos pueda producir una abundante cosecha. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, se lo pido a usted. Amén. Amén, amén. Carmen Grullón Medina, Dios te bendiga. Yané Navarro, Dios te bendiga. Inviten a un hermano para que se nos una a este espacio, porque le voy a estar enseñando un tema hoy maravilloso. Mis queridos hermanos, qué gran bendición, qué gran bendición. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra de Dios: los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído por Belcebú, y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Escucha esto, Yané Navarro, por favor. La Dios ha hablado y nos lo va a decir de esta manera. También los maestros de la ley, o sea, los mismos escribas, son los mismos maestros de la ley. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlo. Escuche bien estos hermanos. Estos escribas, estos fariseos, o sea, estos maestros de la ley que habían llegado del templo, habían venido de Jerusalén del templo, estos representaban la curia. Estos venían de la curia, de la alta curia del templo. Ya usted sabe, yo imagino cómo llegaran estos religiosos con su pomposa. Llegaron llenos de pomposo. Venían de la religión más tremenda, de la curia, venían de allá del templo. Estos venían de la alta curia. Para que nosotros entendamos eso, nosotros hemos venido enseñando de dónde venía el poder del Señor Jesucristo para echar fuera demonios. Nosotros hemos venido enseñando esto, si usted sigue la secuencia. San Marcos, San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Y que alguien diga conmigo: gloria a Dios. Dice el Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Diga conmigo ungido, diga conmigo unción. Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos. Y para poner libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Entonces, la fuente del poder del Señor Jesucristo viene del Espíritu Santo. Y él aquí declara de dónde viene su fuente de poder. El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, estos maestros de la ley, estos escribas que habían descendido de la alta curia del templo, ahora están diciendo, hermano mío, que el Señor había echado ese demonio con el poder de Belcebú. Escucha lo que dice San Marcos. San Marcos capítulo 1, versículo 21. Y ya nosotros hemos enseñado esto. San Marcos capítulo 1, versículo 21. Entraron en Cafarnaúm y enseguida, entrando él en la sinagoga, los sábados enseñaba. Versículo 22. Y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estos escribas religiosos fanáticos lo que hacía era que vivían de las apariencias. Entonces, hermano mío, cuando usted vive de las apariencias, usted ahora lo que busca es ver cómo usted desacredita al otro. Porque claro está, porque como usted está viviendo de las apariencias, ahora lo que usted quiere es buscar la manera de ver cómo usted desacredita al otro. Entonces, el Espíritu Santo nos da autoridad. Escuche bien. El Espíritu Santo nos da autoridad. Y la autoridad del Señor Jesucristo venía
del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da autoridad. Diga conmigo, el Espíritu Santo me da autoridad. Por eso es que usted tiene que vivir la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te dé autoridad. Escuche bien. Y entonces estos escribas, estos maestros de la ley que habían descendido de la alta curia, que venían del templo allá de Jerusalén, ahora están diciendo que el Señor había expulsado ese demonio por el propio jefe de los demonios, o sea, por Beelzebú. Dice, quien le ha dado a este hombre el poder para expulsarlo, dicen ellos. ¿En qué consistía la autoridad del Señor Jesucristo? ¿En qué consistía la autoridad del Señor Jesucristo? Por si usted quiere moverse en esta dimensión, en esta capacidad, en la capacidad de lo sobrenatural. ¿En qué consistía la autoridad del Señor Jesucristo? Acuérdense que nosotros vivimos en medio de un conflicto, de una guerra, de una batalla, que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con demonios, con potestades. ¿En qué consistía la autoridad del Señor Jesucristo? San Marcos 1:21. Entraron en Cafarnaúm y enseguida entrando en la sinagoga, los sábados enseñaba y se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Escuche bien. La autoridad del Señor Jesucristo consistía, uno, el Señor Jesucristo vivía la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Acuérdense que por eso es que él dice por allá, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes recibirán poder. Diga conmigo, poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Entonces el testigo es aquel, hermano mío, que tiene una evidencia para presentar. El testigo es una persona que muestra la dinamita de Dios, hermano mío. Escuche eso. Es una persona que muestra el poder de Dios. Entonces, uno, la autoridad del Señor Jesucristo consistía en que él vivía la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Dos, su autoridad estaba en que el Señor predicaba lo que vivía y vivía lo que predicaba. Escuche esto, hermano mío. La autoridad del Señor consistía, uno, en que vivía la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. El Señor no era un religioso. Y dos, en que el Señor vivía lo que predicaba y él predicaba lo que él vivía. En eso consistía la autoridad del Señor Jesucristo. Y no como los maestros de la ley, que eran unos religiosos fanáticos que lo único que hacían era que vivían de la apariencia. Por eso yo espero en Dios que ninguno de ustedes estén viviendo de las apariencias, hermano mío. San Mateo capítulo 23, versículo 1. Evangelio según San Mateo capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciéndoles: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Están sentados. Así que todo lo que le diga, háganlo y guárdenlo, pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, si usted quiere tener autoridad, usted tiene que vivir lo que usted predica y usted predicar lo que usted vive. Vivir la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo y usted predicar lo que usted vive y vivir lo que usted predica. Porque estos maestros de la ley, estos escribas, los que eran unos religiosos fanáticos que estaban viviendo de las apariencias. Y por eso entonces no tenían autoridad. Muchos de nosotros en el día de hoy estamos en la misma situación. Porque muchas veces nos convertimos en unos antitestimonios. Porque la gente no vive observando. La gente nos observa. Entonces la gente se da cuenta, hermano mío.
Escuche esto. Entonces, estos religiosos, estos escribas, lo que hacían, versículo 4, atan carga tan pesada que es imposible de soportarlas. Se le volvían poniéndole carga al pueblo y la echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarla ni siquiera con un dedo. Estos sí eran fanáticos, estos religiosos. Estos sí que vivían de las apariencias. Versículo 5. Todo lo hacen para que la gente lo vea. Y por eso vienen de la alta curia del templo a espiar al Señor Jesucristo. Le gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las Escrituras en anchas tiras y ponerse ropa con grandes bordas. Le gustaba lucir pomponoso. Y eso solamente era apariencia. Eso simplemente era religiosidad. Versículo 6. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas. Y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que lo llame maestro. Oiga, ¿cuál era el estilo de vida de estos escribas? 3. ¿En qué consistía la autoridad del Señor Jesucristo? El Señor hacía largos ayunos. Te dije 1. Él vivió la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Te dije 2. El Señor predicaba lo que vivía y vivía lo que predicaba. 3. En que el Señor hacía largos ayunos y el Señor vivía una vida profunda de oración. Te estoy poniendo unas herramientas en la mano para que deje de ser un religioso y no viva de las apariencias y te mueva en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, San Mateo capítulo 1, versículo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Él está viviendo la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guía. El Espíritu Santo lo conduce y lo lleva al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, o sea, en ayuno. Y estuvo en oración. Ayuno, diga conmigo, oración. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, porque él vino a probarlo, a tentarlo como hombre, no como Dios. Porque lo que está viendo es la debilidad del Señor Jesucristo en un cuerpo humano. Entonces es lo que está enfocado en ver la debilidad del Señor Jesucristo en un cuerpo humano y él viene a tentarlo como hombre, no como Dios. Se le acerca. Y el Señor humanamente está débil. Repito, humanamente está débil. Porque cuando usted hace ayunos prolongados, la carne está débil, ¿sí o no? Pero en el espíritu estaba fuerte. Estaba como una roca, aleluya. De hecho, él es la roca, él es la piedra. Pero repito, el diablo lo está tentando como hombre. Había posibilidad. Porque no es verdad que el diablo va a rechazar una posibilidad. Entonces el diablo que lo tienta es porque sabe que hay posibilidad. Porque lo está tentando como hombre. Repito esto para que lo agarre, por favor, para que deje de estar abotezando. ¿En qué consistía la autoridad del Señor Jesucristo? 1. Él vivía la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. 2. Predicaba lo que vivía y vivía lo que predicaba. 3. O sea que el Señor no vivía de las apariencias, 3. El Señor hacía ayuno prolongado y vivía una vida profunda de oración. Y esto es lo que estamos viendo aquí. La vida profunda de oración y el ayuno. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan.
dice el demonio. Le ofrece la comida. Y tú sabes que la comida es parte del placer. La comida es parte del placer. El diablo te puede tentar a través del placer. Te puede tentar a través del dinero, que es el poder, porque el dinero produce poder. Y te puede tentar a través de la fama. Y al demonio siempre le ha resultado esas tentaciones. Y él no va a cambiar la estrategia, porque él siempre, hermano mío, le ha funcionado. Entonces, como él ve que el Señor humanamente está débil, él le presenta la tentación. Le presenta la tentación. El Señor tenía una necesidad, tenía hambre. Escucha esto. Me gusta porque aquí el Señor usa lo que se llama un arma muy poderosa, que es el arma de la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y el Señor se va a lo que está establecido, a lo que ya está escrito. Y por eso el Señor le dice, la Escritura dice. El Señor no se inventa cosas, no se inventa un método, no se inventa una filosofía, no se inventa una teología. Él le cita la autoridad, porque el Señor sabe que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y el Señor sabe que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y los que hablan de ella comerán de su fruto. El Señor sabe que la palabra de Dios tiene vida y poder. El Señor sabe que la palabra de Dios es espíritu y vida. Y por eso Él le cita las Escrituras y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de los labios de Dios. Le saca la espada del Espíritu. Él enfrenta a Satanás con la palabra. Con la palabra. No se me vaya usted ahorita a inventar un método, porque a la gente le encanta inventarse método. La palabra. Acuérdate que la palabra, hermano mío, es la espada del Espíritu. Pero que tú no puedes citar la palabra de boca si no la está viviendo. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén. Lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice. Y aquí quiero detenerme, de verdad que sí. Porque aquí el demonio está predicando. Yo quiero que me agarre por favor esta palabra. Porque el demonio aquí está predicando. El demonio le está citando la palabra de Dios. Mira, dice la palabra de Dios que el demonio se disfraza de ángel de luz. ¿Tú sabes a cuánto hijo de Satanás ha mandado Satanás al mundo a predicar también la palabra de Dios? Pero que los hijos de Satanás no te la van a predicar de una manera real. No te la van a predicar de una manera pura. Te la van a sacar del contexto. Entonces, si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, te va a dejar engañar. Porque eso es lo que Satanás hace aquí, que te manipula. Te la saca del contexto la palabra. Te la mutila. Él se la mutila al Señor Jesucristo. Se la saca del contexto. Entonces, cuando tú no tienes el conocimiento pleno de la verdad, estos hijos del demonio que andan por ahí predicando, tú vas a creer que te están predicando algo bueno y realmente lo que te están es asesinando. Porque el demonio se disfraza de ángel de luz. Y el demonio siempre le gusta imitar. Y entonces él aquí le cita al Señor Jesucristo el Salmo 91, pero se la mutila, se la saca de su contexto. Escucha esto. Es como si él le presentara una media verdad. Oye lo que dice, ponme atención aquí por favor, que esto te va a ayudar bastante. Si de veras eres hijo de Dios, tírate aquí abajo porque la Escritura dice. Y él la saca del contexto, la mutila la palabra de Dios. Que a sus ángeles cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropiece con piedra alguna. Y aquí entonces lo está tentando con la fama.
la fama. Jesús le contestó, también dice la Escritura. Y si tú ves aquí lo que hay es un juego de palabras. Aquí lo que hay es una guerra de palabras, una guerra de palabras, una guerra de palabras, una guerra de palabras. Porque yo no veo aquí en ningún momento que el diablo y el Señor Jesucristo se van a la trompa. Yo no lo veo eso en ningún momento. Te digo esto, hermano mío, porque el demonio te va a atacar aquí. Aquí en tu cabezota, en el razonamiento que tú tienes en tu cabezota. Ahí es que el demonio te va a atacar. Porque el demonio sabe que con un pensamiento él te puede controlar. Con tan solo un pensamiento. Y si él te controla a través de ese pensamiento, ya él no tiene necesidad de hacer más nada. Entonces la guerra está aquí, mira, aquí. En tu cabezota. Cada vez que tú estás razonando en la carne. Cada vez que tú te mueves por lo que tú ves, por la vista. Ahí ve, ahí. Por eso la palabra dice que tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Para que cuando el demonio te mande el pensamiento, tú sepas que eso no viene de Dios y lo rechaces y tú lleves cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de la verdad. Y tú dices, espérate, esto no viene de Dios. Y tú lo rechazas. No te quedes acariciándolo, porque si te quedas acariciándolo, va a caer en el pecado. Si te quedas acariciando ese pensamiento y lo vuelvo a acariciarte, y lo acariciaste, y lo acariciaste, y no lo quieres soltar, tarde o temprano lo va a consumar ese pensamiento y va a caer en el pecado. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no ponga a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto, mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos. El poder. Aquí le ofrece el poder. Le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y era verdad que el diablo, eso era del diablo. Que Dios lo reprenda. Porque Adán se lo había entregado. Adán se lo había entregado. Repito, Adán se lo había entregado. Y mire, esto es tremendo, porque yo hasta sacerdote he escuchado yo predicando eso, diciendo que eso ni era del diablo, para el diablo ofrecer. ¿Quién fue que se lo dijo a ellos? Si Adán le entregó toda autoridad al demonio. Adán le entregó toda la autoridad al demonio. Toda la autoridad que Dios le había entregado a Adán, Adán se la entregó al demonio. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo vino y se la quitó en la cruz del Calvario otra vez. Se la quitó en la cruz del Calvario de nuevo. Yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Yo te pregunto, ¿a quién tú estás adorando? ¿A quién tú estás adorando? Porque todo lo que se interpone entre el corazón tuyo y Dios, ese es un ídolo. Ya sean tus hijos, tu esposa, un trabajo, el dinero, lo que sea. Todo lo que se antepone entre el corazón tuyo y Dios, a eso tú estás adorando. Todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida, ese es tu ídolo. Ese es tu Dios. Entonces aquí el Señor se le para firmemente. Espérate. Aquí, no, espérate. El Señor estaba claro a quién tenía que adorar. Y entonces aquí el Señor le dice, vete, Satanás. Porque la Escritura dice, y vuelve y le cita las Sagradas Escrituras. Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Yo te pregunto, ¿a quién tú le estás sirviendo? ¿A quién te está adorando? Vamos, que alguien me conteste. ¿A quién le sirve? ¿A quién tú le estás sirviendo? ¿A quién tú adoras? Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Sométete a Dios, sométete. Resiste al diablo y éste huirá de ti. Pero tienes que someterte. Pero ponte todas las armaduras de Dios, ponte las armaduras. Y sométete a Dios. Y no fue solamente esta tentación que el Señor recibió. El demonio volvió allá en Getsemaní otra vez y lo tentó. Y en la cruz volvió y lo tentó. Lo que pasa es que el Señor no cedió. No, Él no cedió.
Entonces la autoridad del Señor Jesucristo, hermano mío, repito esto, anótalo por favor, anótalo. La autoridad del Señor Jesucristo consistía, uno, en que el Señor recibe el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo, el Señor vivía la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, tú puedes vivir en el Espíritu, puedes vivir en la carne, como a ti te parezca. El Señor vivía lo que predicaba lo que vivía, y el Señor hacía ayunos prolongados y vivía una vida profunda de oración. Vivía una vida profunda de oración y vivía la palabra, porque la palabra es la autoridad de Dios. Escucha esto, por favor. Escucha lo que dice San Marcos, capítulo 9, versículo 28. San Marcos, capítulo 9, versículo 28. Y descendiendo ellos del monte, o sea, cuando el Señor fue allá al monte y se transfiguró, le mandó San Marcos capítulo 9, versículo 28. Dice la palabra. Póngate eso aquí, por favor. Dice el versículo 28. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera, o sea, al demonio? Y Jesús le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Con ayuno y oración. Entonces, en eso consistía la autoridad del Señor Jesucristo. 4. El Señor Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el que tiene la unción. Y tú sabes que Juan el Bautista lo bautizó. Y cuando Juan el Bautista lo bautiza, que se escucharon la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en el que me complazco, diciéndonos que Él es el ungido, la unción. Diga conmigo, la unción. Y repito, por eso cuando Él llega a la sinagoga, San Lucas 4, 18, que Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar, para sanar, para liberar, para devolverle la vista y para proclamar el año agradable del Señor. Él entonces se identifica como el Mesías, el ungido, pero que tú tienes la unción también, por si realmente quiere vivir en esta capacidad. San Mateo capítulo 16, versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías. Escucha esto. Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el que porta la unción. Y repito, si usted también quiere vivir la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, usted también tiene la unción. Alabado sea el Señor. San Marcos capítulo 1, versículo 21. Evangelio, según San Marcos capítulo 1, versículo 21. Y entrando en Cafarnaúm y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque estos escribas que eran unos religiosos fanáticos, que lo único que vivían era de las apariencias. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús de Nazaret? Ha venido a destruirnos. Claro, a eso fue que él vino, a destruir al demonio. Por eso dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 8, que el que peca le pertenece al diablo. Entonces, cada vez que usted está pecando, usted le está dando cierto derecho legal a Satanás en su vida. Cada vez que usted incurre en el pecado, usted está abriendo puerta. El demonio se alimenta por el pecado. Y cada vez que usted está pecando, es como si usted le dijera, Satanás, te estoy dando derecho legal en mi vida. Escucha esto, por favor. Y a eso fue que el Señor Jesucristo vino, a deshacer las obras del diablo.
Acuérdense que nosotros habíamos sido vendidos al pecado y por el pecado estábamos muertos. Entonces Satanás reclama lo que de él Adán no había vendido. Y eso es lo que el Señor Jesucristo viene a quitarle todo el derecho legal al demonio. Como hombre viene a quitarle el derecho legal al demonio. Él viene a deshacer las obras del diablo. Por eso dice la palabra que el demonio dio voces diciendo, ¿qué tiene con nosotros? Jesús de Nazaret ha venido a destruirnos. Sé quién eres. Eres el santo de Dios. Porque el demonio conoce al Hijo de Dios. El demonio sabe cuál es el religioso. El demonio sabe cuál es el fanático. El demonio sabe cuál es el que vive de las apariencias. El demonio te conoce. El demonio te conoce. Pero Jesús lo reprendió diciéndote, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando en gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de Galilea. Entonces, como la fama se difundió, ahora vemos que viene la alta curia, lo religioso, lo pomponoso, las apariencias, las hojas de higuera, vienen de Jerusalén. Ahí vienen los fanáticos, los religiosos, los pomponosos. El alta curia, vienen entonces de Jerusalén, hermano mío. Escuche, a espiarlo. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, del templo, decían, Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsar. Estos fanáticos no tenían ni discernimiento tan siquiera. Estos fanáticos religiosos no tenían discernimiento. Ponme atención aquí. Ay, Señor. Ay, Señor. No tenían el discernimiento. Hermano, cuando usted hace de su relación con Dios una religión, usted lo que va a buscar la manera de cómo desacreditar al que sí tiene una relación con Dios. Y esto fue lo que le pasó a estos fanáticos, legistas, legalistas, religiosos, hipócritas, viviendo de las apariencias. Ay, Señor. Yo espero que ninguno de ustedes esté viviendo las apariencias, Virgen Santísima. Escuche. Te voy a leer el texto otra vez. Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído por Belcebú y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Oiga, ¿cómo es? Y esto lo dijeron de Juan el Bautista también. Que Juan el Bautista estaba endemoniado. Ay, Virgen Santísima. Ponme atención aquí. Ponme atención aquí porque si tú eres un siervo real, si tú eres una sierva real, no eres una religiosa fanática, no eres un religioso fanático, lo mismo que dijeron del Señor Jesucristo lo van a decir de ti también. Van a buscar la manera de desacreditarte. Porque oye lo que dice el Señor Jesucristo. Ponme atención aquí, por favor. San Mateo capítulo 10, versículo 24. El discípulo no es más que su maestro. Ponme atención aquí. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a lo de su casa? Ay, sí. No, eso tiene que volarte la cabeza. Eso tiene que volarte la cabeza a ti. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, o sea, al Señor, ¿cuánto más a lo de su casa? A ti, a mí. No van a llamar Belcebú, no van a llamar esto que aquello, no van a llamar esto por allí,
porque el demonio va a buscar la manera de desacreditarnos. Acuérdense que esto se trata de identidad. Porque si usted tiene su identidad en el Señor Jesucristo, hermano mío, no importa lo que diga ahorita un religioso, no importa lo que diga un fanático, no importa lo que diga un hijo del diablo, no importa lo que diga el diablo mismo, alabado sea el Señor, porque tú sabes quién tú eres en Cristo, bendito sea el nombre del Señor, y lo que el Señor te ha dicho es que tú eres hijo, no, tú no eres bastardo, tú eres hijo, bendito sea el Señor, y si usted tiene identidad, ahorita, hermano mío, eso no te va a afectar a ti, dígante lo que te digan, te persigan, te calumnien, hermano mío, te injurien, eso no puede afectarte porque tú sabes quién tú eres en Jesucristo, aleluya. Ay, Señor. Ay, Señor. Entonces prepárate. Porque si tú estás desbaratando los nidos de Satanás, porque tú como embajador del cielo tienes poder y tienes autoridad, y tú estás desatando los nidos que tiene Satanás, aleluya. Satanás te ve como una amenaza y Satanás va a querer desacreditarte. Y Satanás ahora va a mover un ejército para desacreditarte, para derrumbarte. Él va a usar siempre la mentira, porque él es el padre de la mentira. Él va a buscar la manera de desacreditarte, pero no tenga miedo, aleluya, que más grande es el que está contigo que el que está en contra tuya. Y el que está contigo es el león de la tribu de Judá. El que está contigo es Jesucristo. El que está contigo es el Nazareno, aleluya. Porque el Señor te ha dado poder y autoridad. Bendito sea el Señor. Esos demonios quedan derrotados en la cruz del Calvario, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y esa autoridad que Adán había perdido, el Señor ahora te la entrega a ti de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Y al menos que usted no esté pecando, o al menos que usted no esté viendo las apariencias, el demonio no tiene ningún derecho legal sobre ti. Dile, te va, Satanás. Recoge tu motete porque te va. Porque llegó la autoridad, aleluya. Díselo. Vamos, declara la palabra. Deja de estar abostezando. Dile, Satanás, recoge tu motete porque llegó la autoridad, aleluya. Llegó el poder, llegó la unción, llegó la autoridad. Recoge tu motete, bendito sea el Señor. Ay, Señor. Hermano, te estoy preparando como un guerrero para que cuando ahorita te digan lo que te digan, porque el Señor te lo dice ahí, bástale al discípulo como ser como a su maestro. Yo quiero cada día parecerme más al maestro, aleluya. Parecerme más a mi Cristo, a mi Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, ay, Señor, y al siervo como su Señor. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, cuánto más a lo de su casa. Si esto fue al Señor Jesucristo que lo llamaron Belcebú, imagínate todo lo que te van a decir a ti ahorita. Te van a decir hasta barriga verde. Dime barriga verde, que yo no tengo problema con eso, aleluya. Yo sé quién soy en Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Yo sé quién soy en Jesucristo. Ay, Dios. ¡Ay, Dios! Ríasele al demonio. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, esto es tremendo. Esto es tremendo. Alabado sea el Señor. Usted porta autoridad, hermano. Yo quiero que usted sepa que usted porta autoridad. Usted porta autoridad. Al menos que usted no esté viviendo las apariencias. Al menos que usted no esté en pecado. Hermano, el demonio no tiene ningún derecho legal sobre ti. Versículo 22. Y me voy a extender hasta el 26. Que alguien diga conmigo, gloria a Dios. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, Belcebú, el propio jefe de los demonios, ¿quién le ha dado a este hombre el poder de expulsarlo? Jesús lo llamó. Ay, Yané, escucha esto. Jesús lo llamó. Y le puso un ejemplo diciendo, ¿cómo puede Satanás expulsar a su propio Satanás? ¿Oye eso? Lo que le dice el Señor. ¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Y me llama mucho el versículo 24 la atención. Ponme atención, por favor, el versículo 24. Un país dividido en bando no puede mantenerse.
Quiero detenerme en este versículo 24 porque quiero enseñarte algo aquí. Porque dice Amós 3:3, andarán dos juntos en la vida si no se han puesto de acuerdo. Y esto lo podemos nosotros aplicar a dos hermanos, a una comunidad, a una parroquia, a una iglesia, a una ciudad, a una nación, a una pareja de esposos. Si no se ponen de acuerdo, no pueden mantenerse nada. Imagínense una pareja de esposos, la cabezona de la mujer jalando para acá y el cabezón del hombre jalando para allá. ¿Para dónde va eso? Para ningún lado. Para ningún lado. Para ningún lado. Para ningún lado. No puede ir para ningún lado. Igual que nosotros también. Si no nos ponemos de acuerdo con el Señor, no vamos para ningún lado. Si tú te pones como estos burros mañosos, que tú quieras hacer lo que te venga en gana, pero no te pones de acuerdo con el Señor, con lo que ya está establecido, no va para ningún lado. Para el infierno vas tú. Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse. Y una familia dividida no puede mantenerse. Una familia dividida. Imagínate, ¿para dónde va una familia dividida? Si la cabezona de la mujer está jalando para acá. El cabezón del marido está jalando para acá. Los hijos están jalando para acá. ¿Para dónde van? Vamos, Yanet, escríbeme algo, hija. ¿Para dónde van? Yanet, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? A ningún lado. Y una familia dividida no puede mantenerse así. Así también Satanás, si se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse, habrá llegado su fin. Existen dos mundos, dos reinos, el mundo visible y el mundo invisible, el mundo natural y el mundo sobrenatural, el reino de la luz y el reino de la oscuridad y el reino de la luz. Póngame atención aquí, a enseñarte algo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice en San Mateo 15, 19, y vuelve y lo dice en San Juan 17, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. ¿A qué se refiere? Porque cuando él dice ustedes están en el mundo, se refiere al cosmos. Diga conmigo, cosmos. Diga conmigo, la creación. Ahora, cuando él dice, pero ustedes no son del mundo, porque ahí menciona la palabra mundo dos veces, pero son dos significados totalmente diferentes. Entonces, cuando él dice ustedes están en el mundo, se refiere al cosmos, a la creación, que es buena. Pero cuando él dice ustedes no son del mundo, se refiere al sistema, a ese mundo que Satanás se ha creado. Y de ahí es donde tú tienes que salir. Y de estar jugando, y dejar de estar jugando a la iglesia, fanático. Porque tú eres un fanático religioso. Entonces, de ese mundo es que tú tienes que salir. De ahí es que tú tienes que salir. De ese sistema demoníaco. Donde Satanás tiene a la gente atrapado. Escucha esto. Dios se creó su mundo, el cosmos, la creación, pero Satanás se creó también su mundo. Entonces a ese mundo que Satanás se creó, que es un sistema, a ese sistema es que tú no perteneces. Así que deja de ser un religioso. Que a ese sistema es que tú no perteneces. Escucha esto, por favor. Tienes que entender esto. Entonces, ese mundo, cuando el Señor Jesucristo dice, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo, ese es el mundo de Satanás, que es un sistema. Ese es el mundo de Satanás, donde Satanás tiene dominio en ese mundo. Escucha esto, por favor.
Y por eso es que el Señor Jesucristo dice, hablando con los discípulos, viene el que gobierna en este mundo, el príncipe de este mundo, pero en mí no encuentra nada, en mí no tiene nada. Pon atención aquí, por favor, déjame leértelo textualmente. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30. Pon atención aquí, por favor. Dice el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el que manda en este mundo. El Señor reconoce el derecho legal que Satanás tiene. Porque Dios, papá, le había entregado un derecho legal a Adán y Adán le entregó ese derecho legal al demonio. Él se lo entregó. Entonces, cuando usted peca, cuando yo peco, le estamos dando cierto derecho legal al demonio en nuestras vidas. Ponme atención aquí, por favor, que tú no te lo vas a enseñar a nadie. Cada vez que usted peca, cada vez que usted es un hablador, un mentiroso, un lengua larga, que habla mentira, cada vez que usted comete adulterio, cada vez que usted cae en el pecado que sea, usted le está dando derecho legal a Satanás en su vida. Entonces, si usted quiere quitarle el derecho legal a Satanás en su vida, tiene que renunciar a Satanás, tiene que renunciar al pecado, tiene que hacer un acto de renuncia, una profesión de fe y apartarse del pecado y cerrar las puertas. Tiene que cerrar las puertas que están abiertas, tiene que cerrarlas. Tiene que haber lo que se llama una confesión de pecado. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el que manda en este mundo. Hasta ese entonces mandaba el demonio. El Señor Jesucristo todavía no había muerto en la cruz del Calvario. Entonces en la cruz del Calvario el Señor le quita el derecho legal a Satanás. Satanás es un infiltrado. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. El Señor lo derrocó en la cruz del Calvario. Pero me gusta lo que dice el texto, porque dice, aunque no tiene ningún poder sobre mí. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice, aunque no tiene ningún poder sobre mí? Porque en el Señor Jesucristo no había pecado. Entonces, cada vez que usted peca, tú le estás dando cierto derecho legal a Satanás en tu vida. Ponme atención aquí. Tiene que ponerme atención aquí. Por eso que el fariseo, el religioso, el fanático, el hipócrita, que cree que está bien, como si Satanás no lo conociera, el que vive las apariencias, ese sí está feo. Ese sí está feo. Como si Satanás no te conociera. Aunque no tiene ningún poder sobre mí. No había pecado en el Señor Jesucristo. Te digo esto porque en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra que el que peca le pertenece al diablo, pero el que practica el pecado es del diablo. Entonces, dejemos de estar pasando el pañito tibio este. El pañito tibio que te encanta que te lo pasen. La realidad de esto es que si tú eres un practicante del pecado, usted le pertenece al diablo. No lo envolvemos, no lo vamos a envolver. No lo vamos a envolver. Si usted es un practicante del pecado, usted le pertenece al diablo. Usted es propiedad del diablo. Sí. Eso es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que la Biblia dice.
Pero como a ustedes les encanta que le pasen el pañito tibio, yo no paso pañito tibio. Pero el que practica el pecado es del diablo. Entonces nosotros habíamos sido vendidos al diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos, que alguien me escriba algo. Escríbame algo, ayúdeme. Ayúdeme y escríbame algo. Nosotros habíamos sido vendidos al diablo. El Señor Jesucristo se manifestó para deshacer las obras del diablo. Mira qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Ponme atención aquí, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Ponme atención aquí. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Toda la plenitud se encuentra visiblemente en Cristo. Como papá le había dado el derecho legal a Adán sobre todas las cosas, y Adán entonces ese derecho legal se lo entrega al demonio, Dios no puede violar eso. El Señor no puede violar. El Señor conoce sus reglas y sus normas, y el Señor no puede violar porque Él nos deja libre. Entonces, para derrocar a Satanás, para quitarle ese derecho legal a Satanás, tenía que venir bajo otro hombre, bajo el último Adán, para derrocar al demonio como hombre. Entonces, hermano mío, entonces la plenitud, porque Adán estaba en esta dimensión antes de caer en el pecado. Entonces, como el primer Adán falla, hay que mandar al segundo Adán, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Y en Él, Dios los hace experimentar todo su poder. Pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Diga conmigo, poder y autoridad. O sea, que el poder y la autoridad que había en el Señor Jesucristo, ahora ese poder, esa autoridad está también sobre ti. Porque esto fue lo que Adán hizo. Le entregó el poder y la autoridad al demonio. Viene el Señor Jesucristo, vence al demonio. Ya el demonio no tiene ninguna autoridad. Él es un infiltrado. Al menos que usted no esté viviendo las apariencias, que usted sea un religioso fanático, que usted por el pecado le dé algún derecho legal a Satanás en su vida. Entonces, como el Señor derrocó, venció al demonio en la cruz del Calvario, Él vuelve otra vez y nos da el poder y la autoridad. El poder y la autoridad que había perdido Adán, el Señor lo recupera y nos lo entrega otra vez a nosotros. Aleluya. Ay, Señor. En Él, o sea, en Jesucristo, Dios los hace experimentar. ¿A quién? A nosotros. Todo su poder. Pues Cristo es la cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Versículo 11. En Él también ustedes, refiriéndose a nosotros, así han sido circuncidados. Ya conmigo, circuncidados. No con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios. Cuando Dios nos circuncida, escucha esto, Mari Durán. Cuando es Dios que nos circuncida, que Dios nos pasa por el proceso, que hemos podido ver nuestra miseria, que ya nosotros ahora sabemos quiénes somos en Cristo. Ya yo no tengo que vivir de las apariencias. Ya yo no tengo que ser un religioso fanático. El Señor me circuncidó. No con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirnos a Cristo. Ya tú no estás unido a Adán. Por ende, tú no le debes nada a Adán.
tú estás unido a Cristo, aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas, aleluya. Ay, Señor. Entonces ya tú no estás unido a Adán. Tú estás unido al Cristo viviente, aleluya. Y como tú estás unido al Cristo viviente, Dios te ha dado poder y Dios te ha dado autoridad. Escucha esto, por favor. Es una presencia de Dios maravillosa, aleluya. Y oye lo que dice. Y despojarlos de su naturaleza pecadora. El Señor no hizo una circuncisión. Y al Señor hacerlo ahora esta circuncisión, Él nos despojó de la naturaleza pecadora. Al menos que usted no quiera caminar en la carne. Al menos que usted no quiera salir del pecado. Al menos que usted no quiera vivir de las apariencias. El Señor te despojó. Esa nueva naturaleza, esa vieja naturaleza no tiene ningún poder sobre ti, aleluya. No tiene ningún poder sobre ti esa vieja naturaleza. El Señor te circuncidó. Repito, al menos que usted no quiera en su libre albedrío andar en la carne. Hermano, quiero andar en la carne. Pues ande en la carne. Ande en la carne entonces. Porque si tú quieres andar en la carne, ande en la carne. Sabiendo tú que lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Y lo que se siembra en la carne, de la carne se cosecha la muerte. Por eso dice la palabra que Él nos circuncidó. No una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios a unirnos a Cristo. Y despojarnos de la naturaleza pecadora. Ay, Señor, ay, Dios mío, Señor, dámele la gracia a estos hijos que puedan entender esta palabra, Señor. Porque si no la entienden, el demonio se la va a quitar. Versículo 12. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo. Y qué lindo, porque esto va en la línea de una conferencia que estaba enseñando anoche, el poder de la cruz. Que la cruz te invita a morir. La cruz. Al ser bautizados, fueron sepultados con Cristo. Y fueron también resucitados con Él. Porque creyeron en el poder de Dios que los resucitó. Por creer. Es una presencia de Dios maravillosa. Versículo 13. Ustedes en otro tiempo estaban muertos. ¿Cómo era que estábamos? Muertos. Y aquí se refiere a la muerte espiritual. Cuando nosotros andábamos, ya ustedes saben, la vida loca. La vida loca. Diga conmigo, la vida loca. Yo espero que ninguno de ustedes todavía ande en la vida loca. Ni que esté viviendo las apariencias. Señor, líbrame de una mujer que viva de las apariencias. Señor, líbrame de un hombre que viva de las apariencias. Señor, aparta todo religioso de mi lado. Toda hipocresía, apártalo, Señor. Dice San Pablo, con ese tipo de gente ni comer juntos tan siquiera. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente. Tal vez usted cree que el que anda por ahí respirando ese está vivo. Por eso usted no le puede estar revelando la cosa suya a todo el mundo. No todo el que anda caminando por ahí respirando está vivo, hermano mío. Usted y yo estamos caminando en un cementerio de huesos secos. En un cementerio, en un cadáver. Estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados. Mira cuál es la condición del hombre cuando vive en el pecado. Y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. O sea, nosotros mismos no nos habíamos podido despojar. Pero ahora Dios
le ha dado vida conjuntamente con Cristo. Mira quién es el que nos da la vida, papá. En quien nos ha perdonado todos. ¿Cuánto? Escríbemelo, Lidia, por favor. Todos. ¿Cuánto? Todos los pecados. ¿Cuánto fue que te perdonó? Todos los pecados te lo perdonó. Todos. Todos los pecados te lo perdonó. Todos los pecados te lo perdonó. Todos los pecados. No te dice una parte, ni uno ni dos. Te lo perdonó todos. Aleluya. Tremendo. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, donde quiero llegar para que entienda. Versículo 12. Versículo 14. Para que tú veas qué fue lo que pasó en la cruz. Dios anuló el documento de deuda. Me voy a detener aquí para explicarte esto para que sepa. Dios no viola sus leyes. El Señor sabe que Él no viola sus leyes porque lo que está establecido, eso es soberano. Y por eso dice la palabra que Dios no es hombre que miente. Y cuando Dios estableció algo, Él no lo puede violar. Por eso que la palabra es soberana. Dios es soberano. Y Él respeta mucho cuando Él establece una ley soberana. Entonces, cuando Adán peca, Adán le entregó todo el poder al demonio. Sobre la creación, sobre todo. De una manera voluntaria, Adán le dice a Satanás, toma, aquí está la llave, aquí tiene el poder, tiene la autoridad. Entonces había un documento de deuda. Eso es como cuando usted va al banco y coge un préstamo. Que te dan un certificado, hay una deuda. Tienes tú que saldar y ellos te entregan ese documento. Así había un documento. Y Satanás podía reclamarlo de él. Dios anuló el documento. Adán falló, viene el segundo Adán. No puede venir como Dios, tiene que venir como hombre. Y había un documento de una deuda que había contra nosotros, porque nosotros habíamos sido vendidos al pecado. Y al ser vendido al pecado le pertenecíamos al diablo. ¿Tú estás entendiendo? Que si está entendiendo, vamos, escríbeme, si está entendiendo, sí, hermano, lo estoy entendiendo. Le pertenecíamos al diablo. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Y dice, lo eliminó clavándolo en la cruz. La cruz lo clavó, el documento. Por eso cada vez que el diablo te enseña tu pecado, si tú no estás en pecado. Porque si tú estás en pecado, eso es otra cosa. Si estás viendo las apariencias, es otra cosa. Pero si tú no estás en pecado y el demonio te señala tu pecado, dile, mira la cruz, demonio. Y mira el documento donde fue clavado allá. Porque la deuda fue saldada. La deuda fue eliminada. Mis pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, diablo mentiroso. Así que tú no tienes ningún derecho legal sobre mí. No tienes por dónde agarrarme. Mi Señor es Jesucristo. Entonces mira qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Dios despojó de su poder, porque Satanás tenía poder, a los seres espirituales. O sea, se lo quitó. Que tienen potencia y autoridad por medio de Cristo, los humilló públicamente. En pocas palabras, lo avergonzó, llevándolo como prisionero en el desfile victorioso. Alguien tiene que agarrar esa palabra.
en el desfile victorioso. El Señor lo derrocó, lo venció y lo humilló, lo paseó. Como cuando usted pasea a una persona que lo humilla, eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo con los demonios. Por eso dice, y por medio de Cristo los humilló. No fue tampoco que solamente lo derrotó, lo humilló también públicamente. Entonces tú tienes que saber que el diablo no tiene ninguna autoridad, que el diablo no tiene ninguna autoridad sobre ti. No tiene que tenerle miedo al diablo. Es el diablo el que tiene que tenerte miedo a ti. Si está viviendo de una manera real, si está viviendo de una manera transparente, si no ha hecho de tu relación con Dios una religión, si no eres un fanático, si no está viviendo las apariencias. Los humilló públicamente, llevándolo como prisionero en el desfile victorioso. Prisionero. Te voy a explicar qué fue lo que pasó. Te voy a explicar qué fue lo que pasó, para que lo entienda mejor. Te lo voy a ilustrar de esta manera para que más o menos tenga una idea. Por ejemplo, un caballo o un burro lobo no ha sido domado nunca. No ha sido domado nunca ese burro. Es un burro mañoso. Eso no lo han montado nunca. Y anda suelto. Así andaba Satanás. Pero ¿qué pasa? Que ese burro ahora tú lo agarras y tú le pones un freno y tú lo domas. Ahora por el freno tú lo vas a controlar. Y tú le dices al burro mañoso, que ya no era, que era mañoso, ya no es mañoso. Tú le dices, burro, ¿por aquí que vamos? Y viene el burro y se va por ahí. Y tú lo dominas con el freno. Entonces esto fue lo que le pasó a Satanás. Que aunque Satanás anda suelto, porque anda suelto, pero ya fue derrumbado. Él no tiene ningún poder. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo, que le puso un freno a Satanás. Te puse un freno, papá. Tú no vas para ningún lado. Tú estás vencido. Te puse un freno. Ahora nada más va a hacer lo que yo te deje hacer. Porque el derecho legal que a ti se te había entregado, yo te lo quité en la cruz del Calvario. Y el Señor le puso el freno. Entonces Satanás no puede hacer más nada de lo que Dios le permita hacer. ¿Tú estás entendiendo? Ese está entendiendo. Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben. El religioso siempre te va a criticar por lo que tú comes, por lo que tú bebes. ¿O es que acaso usted no sabe que nosotros disfrutamos de esta libertad en Jesucristo? Claro, no me haga de la libertad un libertinaje. O por cuestiones tales como día de fiesta o luna nueva o sábado. El Señor no vino a añadirle nada a la ley. El Señor vino a hacerte libre, aleluya. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir. Pero la verdadera realidad es Cristo. Esa es la verdad. Que la verdadera realidad es Jesucristo. Entonces no deje que te critiquen. Por día de fiesta, día de esto, día de aquello, porque lo que tú comes, por lo que tú bebes. La religión siempre va a tratar de ponerte una carga arriba, religioso. No dejen que lo condenen esos que se hacen pasar por muy humildes. Ay, la humildad. Los santurrones. Y que dan culto a los ángeles. Y que pretenden tener visiones. Y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Bueno, son pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza. O sea, no están unidos a Cristo. La cual hace crecer todo el cuerpo. Al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Que alguien diga conmigo, gloria a Dios. Ay, Señor. La presencia maravillosa, hermano. Ahí está la presencia, hermano. Usted tiene que recibir la presencia. Usted tiene que aprender a recibir la presencia a través de la palabra de Dios, hermano mío. Acuérdese que la palabra de Dios son espíritu y vida. Y usted tiene que aprender a recibir la presencia con la palabra de Dios. Usted no puede esperar de que una gente ore, que para usted recibir la presencia.
La palabra de Dios son espíritu y vida. Versículo 22 otra vez. Una presencia maravillosa. Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído por Belcebú y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Decían ellos. Vamos a decir aquí, por favor. San Juan 16:7. Vamos a decir aquí, por favor. Pero yo le digo la verdad. Le conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá para estar con ustedes. Pero si yo me voy, se lo enviaré, refiriéndose al Espíritu Santo. Versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. Versículo 11. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, refiriéndose a Satanás. Y él no dice va a ser juzgado, que ya fue juzgado ya, como quien dice ya pasó. Porque el Señor siempre habla en presente. Escuche esto. ¿Qué es lo que te quiero enseñar o qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en este texto? Porque cuando Él dice aquí, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo. Convencerte. Yo no puedo convencerte. Yo no te puedo convencer. Yo te siembro esta semilla. Pero el que te convence es el Espíritu. En pocas palabras, Él te enamora para Cristo. Pero Él siempre va a respetar tu libertad. Tú si quieres te deja enamorar. O si quieres te pone como esta burra mañosa tirando patas. Como esta mujer es arisca. Que se pasan la vida pidiendo un esposo. Estas religiosas, pues son religiosas, se pasan la vida pidiendo un esposo. Y cuando el Señor le manda el esposo, todavía ya no sabe. Ay, Señor. Ellas se pasan la vida pidiendo un esposo. Y cuando el Señor le manda el esposo, que ese no es el que yo quiero. Ay, Señor. Y cuántas cosas ve uno. Exactísima, cuántas cosas tiene uno que ver en la vida. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Todo el mundo tiene el Espíritu. Porque si no, ¿quién te va a convencer? ¿Quién te va a convencer? Lo que pasa es que usted puede vivir con el espíritu contristado y dejarse controlar por la carne, por el razonamiento de su cabezota, por el alma. Entonces el Espíritu Santo está inactivo con ese tipo de personas. Inactivo. Ese está muerto espiritualmente. Pero el que te convence es el Espíritu. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio en cuanto al pecado, porque no creen en mí. O sea, el Espíritu Santo te convence, te convence, te convence, te enamora, te enamora, te enamora. Y tú si quieres lo recites y lo recites y lo recites. Entonces el Espíritu Santo dice, ya voy a tener que abandonarlo. Romanos 1, 18 y siguiente. Voy a tener que abandonarlo porque yo me cansé de convencerlo. Me cansé de enamorarlo. Pero anda como esta burra mañosa tirando patas.
No se dejó convencer. Así le pasó a estos religiosos. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más, o sea, el justo. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, refiriéndose a Satanás. Entonces te digo esto porque el Espíritu Santo quería convencer a estos religiosos, así como te quiere convencer a ti. Así como te quiere enamorar a ti, así el Espíritu Santo quería enamorar a estos religiosos fanáticos, pero no se dejaron enamorar. Y lo que dijeron fue que el Señor Jesucristo estaba expulsando a los demonios por el poder de Belcebú. Eso fue lo que dijeron. No se dejaron enamorar. ¿Y tú te vas a dejar enamorar? Que si te va a dejar enamorar, ¿te va a dejar convencer? ¿O te va a seguir resistiendo? ¿Va a seguir razonando como esta burra mañosa? ¿Va a seguir razonando? ¿Va a seguir razonando en tu cabezota? ¿Va a seguir razonando en tu cabezota como estos burros mañosos? ¿Va a seguir tirando patas? ¿Va a seguir? Déjate enamorar. Déjate enamorar. Los escribas que habían descendido a Jerusalén decían que estaba poseído por Belcebú y que mediante al príncipe de los demonios echaban fuera a los demonios. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano mío. Oye lo que dice el Señor Jesucristo aquí. San Juan capítulo 12, versículo 31. Este es el momento en que el mundo va a ser juzgado. Y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Prepárate, Satanás. Dígale conmigo, prepárate, Satanás, aleluya. Dígalo fuerte. Ay, Señor, aleluya. Este es el momento en que el mundo va a ser juzgado. Y tú sabes que el mundo está juzgado. Y ahora será expulsado el que manda en este mundo, pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Los traerá. Es que el Espíritu Santo es el que te convence. Nadie puede venir a mí. Oye eso. Si el Padre no se lo permite. Entonces uno de los trabajos del Espíritu Santo o uno de los ministerios del Espíritu Santo es enamorarte para Cristo, aleluya. Él te enamora para Cristo. Él te atrae para Cristo. Él te enamora para Cristo. Él te convence para Cristo. Pero cuando yo sea levantado, refiriéndose a la resurrección, atraeré a todos hacia mí, porque ahora entonces el Espíritu Santo quiere convencerte. Él quiere convencerte. Él quiere enamorarte para Cristo. Él quiere enamorarte para Cristo. Él quiere enamorarte para Cristo. Y tú te dejes enamorar, o si no, te pone como esta burra mañosa. Vamos, ¿dónde está la burra mañosa? ¿Será que hay alguna burra mañosa aquí? ¿Será que hay alguna burra mañosa aquí? ¿O algún burro mañoso? Ay, Jesús. Con esto daba a entender de qué forma había de morir. Escuche esto, hermano mío. En la cruz del Calvario, el diablo fue vencido, aleluya. Fue derrotado, fue derrocado en la cruz del Calvario. El diablo no tiene ninguna autoridad. Yo no sé qué tanto miedo que ustedes le tienen al diablo. Parece que la religión te ha vendido y te ha dicho, tenle miedo al diablo. No, el diablo es el que tiene que tenerte miedo a ti, aleluya. ¿O es que acaso tú no sabes que tú eres embajador del cielo? ¿Es que tú no sabes que tú eres un embajador, un representante del cielo? Que Dios te ha dado poder, Dios te ha dado autoridad, aleluya. ¿Es que tú no lo sabes? Pues si no lo sabías te lo estoy diciendo. ¡Aleluya!
En la cruz del Calvario el diablo fue vencido. Ya el diablo no tiene ningún poder. No tiene ningún poder, al menos que tú no se lo quieras dar, viviendo una vida de pecado, viviendo una vida de hipocresía, viviendo de las apariencias, siendo un religioso fanático. Al menos que usted no le dé ningún derecho legal a Satanás, Satanás no tiene ningún derecho sobre ti. No tiene ningún derecho sobre ti. Escucha eso. Ay, Señor. San Juan 16:30. Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 30. Ahora vemos que sabe todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que ha venido de Dios. 26, 27. Ponme atención aquí, por favor. Ya estamos terminando. Te dije que esta semana los temas iban a estar muy fuertes. Y hoy iniciamos muy bueno. Un poco tarde, pero iniciamos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay una presencia maravillosa. Una presencia poderosa. Versículo 26, 27. Dice la palabra de Dios. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede mantenerse, sino que su fin ha llegado. Versículo 27. Al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Y esa casa es el mundo. Y el hombre fuerte era Satanás. Y como Adán le había entregado el poder y la autoridad, la casa le pertenecía a Satanás. Y ahora el Señor tenía que vencer a Satanás. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Porque es que Adán le había entregado todo. Todo esto es tuyo, le dice Adán al diablo. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes a menos que primero lo ate. Al menos que primero ate al hombre fuerte. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo lo ató. Como estos burros mañosos. Dice el Señor, te voy a poner un freno. No te apures. Que en la cruz del Calvario te voy a poner un freno, pajarito. Te voy a agarrar. Te voy a agarrar en la cruz. Por eso usted tiene que abrazar su cruz. No la suelte la cruz. Abrace su cruz. Fue en la cruz que el Señor le puso el freno al diablo. Fue en la cruz que lo enganchó, aleluya. No te busque un método. No te busque un sistema. Y dice el Señor Jesucristo, oye, pues ve atención aquí. Esto está tremendo. Esto está de madre. Al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte. La casa es el mundo. Porque Adán le había vendido todo, le había entregado todo. Y saquear sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte. El hombre fuerte es Satanás. Y entonces saqueará su casa. Esa casa, como te dije, es el mundo. El hombre fuerte es el diablo. Ya no el diablo es una mierda. Aripella, el diablo es una mierda. Esa es una mierda, ese cabezón. Ese es una mierda. Ese cabezón es una mierda. Lo digo con el poder que Dios me da. Ese cabezón es una mierda. Pues si usted no lo sabía, aleluya. Isaías 49, 24. Se le puede arrebatar al hombre fuerte
lo que ha ganado en la batalla? Póngase atención aquí, por favor. ¿Se le puede arrebatar a un hombre fuerte lo que ha ganado en la batalla? ¿O puede un preso escapar de un tirano? Ese hombre fuerte es Satanás. El hombre fuerte que Adán le entregó todo. ¿O puede un preso escapar de un tirano? Los presos éramos nosotros. El tirano era Satanás. Versículo 25, agárralo, que esto te va a volar de la silla. El Señor afirma que sí. El Señor afirma que sí. Y oye lo que dice. Al hombre fuerte le arrebatarán lo conquistado. O sea, y ya yo te leí Colosenses, capítulo 12. Capítulo 2. Del 9 al 19. Ya yo te lo leí. Que tú tienes el contexto. Al hombre fuerte le arrebatarán los conquistados. El Señor Jesucristo ahora en la cruz del Calvario le iba a arrebatar la creación. Y a nosotros mismos también. Nos iba a arrebatar de la mano del diablo. ¿Tú estás entendiendo? Que si estás entendiendo. Al hombre fuerte le arrebatarán lo conquistado y al tirano le quitarán lo ganado, al diablo. Yo me enfrentaré, dice el Señor, porque el Señor lo venció en la cruz de Calvario. Yo me enfrentaré con los que te buscan pleito. El Señor no solamente se enfrentó con el diablo, ahora se va a enfrentar con los hijos del diablo que te buscan pleito, que te declaran la guerra, que te hacen la guerra, que te hacen la vida infeliz. El Señor también se lo va a enfrentar a esos bandidos, hijos del diablo. ¿O es que ellos no saben acaso que se están metiendo con un hijo de Dios? Aleluya. Es que ellos no saben acaso que se están metiendo con una hija de Dios, con un ungido, con una ungida. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Es que acaso no lo saben? Cuidado, yo me enfrentaré con los que te buscan pleito, yo mismo salvaré a tus hijos, dice el Señor, aleluya. Santo Dios, aleluya. Mira qué palabra más tremenda eso. Y eso nos describe toda la obra que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y es imposible querer cerrar esta conferencia sin volver a citarte ese texto bíblico de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Es imposible. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Tengan cuidado. No se dejen llevar por quienes quieren engañarlos con teorías y argumentos falsos, los hijos del diablo. Porque así como el diablo engañó a Eva y engañó a Adán en el jardín del Edén y se disfraza de ángel de luz, así los hijos del diablo también se van a disfrazar de ángel de luz para engañarte. Por eso tiene que tener un conocimiento de la palabra de Dios y un discernimiento. Tengan cuidado. No se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. ¿Y cuáles son los poderes que dominan este mundo? El diablo, que aunque el diablo fue vencido, él todavía gobierna este mundo. Lo que pasa es que ahora tiene un freno. El Señor le puso un freno y el diablo no puede hacer mucho más de lo que el Señor le permita. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo y en Él Dios lo hace experimentar todo su poder. Pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Solamente lo voy a leer, pues ya te lo expliqué esto. Solamente lo estoy leyendo.
En él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino por la circuncisión hecha por Dios al unirlo a Cristo y despojarlo de su naturaleza pecadora. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con él, porque creyeron en el poder de Dios que los resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios le ha dado vida conjuntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Alabado sea el Señor. Versículo 28 y 30, y con esto termino. De cierto les digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sea. Versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado. Culpable de pecado eterno. Dijo esto porque decían, tiene un espíritu inmundo. Hermano, si usted no sabe de lo que usted va a hablar, mejor que quédese callado. No vaya a ser cosa que usted cometa el pecado de blasfemia en contra del Espíritu Santo. Tenga cuenta. Yo le invito que si usted no sabe de qué usted va a hablar, mejor cierre el pico y no meta la cuchara. A nosotros nos encanta meter la cuchara en todo lado por estar de pico flojo. Tenga cuenta. No va a ser cosa que ahorita una obra del Espíritu Santo usted se la acredite al diablo por estar de lengua suelta. Por eso la conferencia, cuidado con el pecado de blasfemia. No vaya a ser que cometamos el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Tenga cuenta. Tenga cuenta. De cierto les digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias. Así sea adulterio, fornicación, robo, asesinato, el pecado que sea. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si usted se arrepiente. Si usted se arrepiente verdaderamente de corazón y confiesa sus pecados, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero cuidadito con el pecado de la blasfemia contra mi Señor el Espíritu Santo. Cuidadito. Cuidadito. De cierto le digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemia, cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que será culpable de pecado eterno. Dijo esto porque decían, tiene un espíritu inmundo. Versículo 22, ya con eso sí termino. Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído por Belcebú y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Entonces, hermano mío, una obra del Espíritu Santo se la estaban acreditando al diablo. Tenga cuenta. Tenga mucha cuenta. Repito, tenga cuenta. No vaya a ser cosa que ahorita usted, una obra de Dios, una obra de mi Señor el Espíritu Santo, usted ahorita se la acredite al mismo diablo. Esta conferencia yo espero que haya servido de mucha bendición para ustedes. Los invito a que nos acompañen el resto de la semana, que los temas van a estar muy fuertes. Muy fuertes están los temas. Y vamos a entrar a un crecimiento maravilloso para seguir creciendo
Por eso la escuela de formación y escuela de evangelización, preparando guerreros, eso es lo que nosotros hacemos, preparamos guerreros con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Así que si han escuchado la voz de Dios, por favor, no endurezcan sus corazones. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Dice mi hermana aquí, no sabía que dice, no sabía la hora que pasó ahorita con el programa. Bueno, hija, la realidad de esto es que tengo una de las hijas mías internas desde ayer. Tuvieron que operarla de emergencias en el hospital y esa es la realidad. Entonces, esa es la realidad, pero gracias a Dios está todo bien. Está todo bien. Esas cosas son cosas de la vida. Esas son cosas de la vida. Alabado sea el Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano mío, nada, le damos gracias al Señor por ustedes. Vamos a orar. Alabado sea el Señor. Le damos gracias al Señor. El Señor siga derramando gracias sobre ustedes. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Gracias, lléname Señor. de tu presencia.